Alejandra Ábalos nos invitó en plena víspera de la Navidad a decorar su árbol, pues dentro de pocas horas recibirá la visita de sus seres queridos, con quienes cenará ricos platillos navideños y arrullará al niño Dios. El ver el arbolito todas las noches encendido es una esperanza de amor, de paz, de fraternidad, de unión, de confianza, de fe. Son espíritu que al final de cuentas se refleja en la actitud de todos nosotros como seres humanos, nos motiva, nos incita al cambio, a que haya nuevas cosas en nuestra vida, a aceptar lo que ya pasó y a confrontar y a avanzar hacia lo que viene. Tengo una gira en Estados Unidos con una obra de teatro musical. Ese es mi primer plan. Yo el 7 de enero ya estoy ensayando la obra de teatro. Y de ahí en adelante, pues ojalá que salgan muchas otras cosas. Quiero grabar también un disco mío, que ya tengo grabada la música, se llama Evolución, y ya nada más me falta ponerle la voz. Y reveló que a principios del 2019 le gustaría viajar a Miami para visitar a su gran amigo José José, a quien le desea esté lleno de mucha salud. Después de la Navidad y pasando estas fiestas, sí quiero yo darme la oportunidad de visitar a José. Ojalá que sea a principios, en la primera semana quizá de enero, para poder darme una vueltecita por allá. Desearle larga vida, desearle que se recupere, desearle que llegue la paz a su corazón, porque yo creo que hay muchas cosas que hay que resolver, ¿no? Antes de que uno decida seguir avanzando en la vida. Para eso se da esta situación de la Navidad, para que la familia se una, ¿no? Para que la familia hable, platiquen, se perdonen, se reconcilien. Entonces, ojalá que sí, que sea una época que logre hacer el cambio tan importante emocional que todos necesitamos. 21 Noticias, Berenice Ortiz.